Telemétricos amigos, la vida es una estrategia y sobre todo cuando uno está escaso de recursos, mucho más todavía. Es cierto que hay que tener un poco de audacia y Franco Colapinto la tuvo, sobre todo en el comienzo, cuando pudo. Bienvenidos, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, soy Adrián Puente y quiero decirles que miren esta foto. Hay algo que les va a sorprender. Esta es la largada del Gran Premio de Singapur. Y les puntualizo con los colores argentinos el lugar que eligió Franco Colapinto para largar. Cuando todos van para allá, como dice esta flechita, Franco Colapinto va por acá, como dice esta flechita, tratando de ganar terreno, sobre todo aquellos rivales que son directos de Franco Colapinto, los que estaban atrás. Franco largó 16, lo tuvo a Lawson, lo tuvo a Tsunoda, lo tuvo a Bortoleto, lo tuvo a Ocon, lo tuvo más atrás a Albon y más atrás a Gasly, que también había largado desde la calle de boxes por haber roto el parque cerrado. Después el resto, que no son rivales de Franco, salvo en situaciones excepcionales o temporales de la carrera. Díganme si esto no es un calco del año pasado. Franco acá, el resto allá. Con la diferencia, Franco ganó 5 puestos con esta maniobra, con un Williams un poco más reactivo, y después tuvo que ceder 2. Pero esa largada sorprendió a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Franco lo hizo de nuevo. Con lo que puede, lo hizo de nuevo. Es un extraordinario largador y un estratega de buscar la ventana que nadie ve y nadie se anima. Porque Singapur después tiene una curva realmente muy sinuosa, mano izquierda, y una S que se abre para la segunda curva del circuito. Y ahí resuelve. Pero primero tiene que ganar esto. Y Franco lo sabe. Yo no sé si el año que viene va a poder hacerlo, pero 2 años consecutivos realmente habla de la categoría de piloto, de la valentía, independientemente del auto que tiene. Después la estrategia. Y acá quiero llegar. Vamos a resolver juntos un poco la estrategia para ver si realmente tenía algo más para hacer y si el equipo se equivocó o acertó con lo que tenía. Tiene muy poquito Alpine, muy poquito. Miren esto, vamos a ver números y vamos a ver colores y vamos a ver progresiones. La carrera comienza, Franco tiene una largada bárbara y una vez que se consolidan las posiciones, ahí uno empieza a ver directamente quiénes son los rivales para el resto de la carrera. Aclarando siempre que el Alpine está casi abajo de todo el resto de los autos. Entonces, no se va a pelear nunca en igualdad de condiciones. Hay que ver un poco el oportunismo. Y de esto se trata. Franco, una vez que hace esa largada bárbara y próximo a la primera parada, está en el puesto número 13. ¿Quiénes eran sus rivales en ese momento? Bueno, aquellos que largan con neumático blando como él y están en la periferia. Por ejemplo, Alonso, lejos, Hachar, lejos, por lo menos hasta ese momento, y el que había largado con neumático rojo más cerca de Franco Colapinto era Stroll. Stroll automáticamente y sin saber cuál sería la estrategia de Stroll pasa a ser el rival directo de Franco, porque además Franco le ganó, entre otros, a Lance Stroll para dejarlo atrás y cerquita durante 14-15 giros que duró la primera parte de Franco Colapinto. Y acá, cuando se empieza a caer sensiblemente el rendimiento de los neumáticos rojos de Franco, viene el llamado pensando en los rivales potenciales. Tal vez Alonso, tal vez Hachar y seguramente Stroll. Los del medio que habían largado con neumático medio, Berman, Hülkenberg y Lawson, estaban en otra película. Tal vez después son parte de algún capítulo, pero no por lo menos en el comienzo. Lo mismo para los de abajo. Avanza la carrera. Franco baja porque pasa a neumático medio. ¿Y qué pasa con los rivales potenciales de Franco? La perspectiva es buena. Porque Alonso está a 31 segundos de Colapinto cuando Colapinto para. Hachar está a 29 segundos cuando Colapinto para. Y Stroll a 20. ¿Y por qué destaco la diferencia en segundos? Porque ustedes tenían que tener en cuenta que el promedio de todo el procedimiento de detención en boxes es de 22 segundos. Entonces, cualquiera de los rivales directos de Franco Colapinto que se detuviera más temprano que tarde, iba a tener que invertir esos 22 segundos si la parada era buena y razonable, cosa que no pasó con Alonso después, y ahí Franco iba a tener una ventana que si la aprovechaba, tal vez podía ganar algún puesto. Naturalmente que en este contexto, Stroll sigue siendo el rival directo y más calificado que tenía Franco Colapinto. Y estando a 20 segundos, en ese momento estaba claro que si Stroll paraba, Franco le ganaba la posición.
Lo que no estaba en los planes de nadie, que Stroll estuviera un montón de vueltas más con el neumático rojo. Y ahí cambió un poquito la perspectiva. Y vamos para adelante. A medida que avanza, es interesante lo que pasa con el neumático medio de Franco. ¿Y qué es lo interesante? Que tiene una reacción inicial buena. Esta es una vuelta rápida, 1.37.5. Después sería de 1.37.1 y se iba a manejar en ese estándar porque, ¿qué sabe Franco? En relación a sus rivales directos, Alonso ya se había escapado, pero Hadjar y Stroll quedan en el radar, sobre todo Stroll. Stroll queda a 18 segundos y dependía de Franco hacer vueltas regulares en el rango de 1.37.1, 1.37.5 para que cuando Stroll cambiara neumáticos, él tuviera la posibilidad de superarlo. Y lo mismo para Hadjar, que era el otro candidato a transformarse en rival de Franco cuando cambiara hacia los neumáticos o más duros o medios, según la elección del equipo Racing Bulls. Pero esta era una buena perspectiva, esto era una buena señal. Tanto que llega a ese 1.37.1 y la perspectiva era todavía mejor, aunque es a partir de este momento donde entra un tercer actor en escena, que empezaba a ir de abajo para arriba. Una de las víctimas de Franco Colapinto en la largada, Yuki Tsunoda, es un Red Bull. Es un Oda, es el segundo Red Bull, pero es un Red Bull. Y contra eso no se puede. Más aún un Alpine. Un actor que empieza a achicar la diferencia y que estaba con un neumático duro, el cual iba a usar por el resto de la carrera. Fue uno de los primeros en parar, Yuki. Eso será otra historia para más adelante. Para Hadjar. Aquí los cálculos salieron casi perfectos. Hadjar termina adelante de Franco, pero ¿cuál es el problema en ese momento? Hadjar sale adelante de Franco, neumáticos fríos contra los de Franco que estaban en temperatura, potencia contra potencia, el Alpine contra Racing Bulls no tiene nada que ver, y además de esto le genera un tapón que lo lleva a una vuelta realmente lenta, y acá empieza la primera fractura en la búsqueda de rendimiento del Alpine para seguir ascendiendo posiciones conforme los demás fueran deteniéndose en boxes. Es la primera fractura de una sucesión de pequeñas fracturas que tuvo en la búsqueda de la vuelta rápida, porque también ¿qué empieza a suceder? Que a la quinta, sexta o séptima vuelta, el neumático medio de Franco Colapinto ya no rendía como al principio cuando inmediatamente salió de boxes. Entonces Hadjar no solamente iba a salir adelante, sino que además se iba a despegar. La batalla de Colapinto empezaba a ser otra. ¿Y cuál era la batalla de Franco Colapinto? Mirando hacia arriba los que no se habían detenido. Acá hay dos escenarios que observar. Franco estaba a 14, porque observen, pilotos como Hülkenberg, pilotos como Gasly, que ya lo había pasado, piloto como Bortoleto, el propio Tsunoda, habían quedado detrás de Franco. Franco ya se había detenido. Su tiempo empezaba a bajar sensiblemente, pero hacia arriba lo interesante es que tenía a Lawson, a Sainz y a Albon, que todavía no se habían detenido, no habían pasado por boxes, y la especulación es que ya los neumáticos medios de los tres estaban en fase de desintegración y que iban a tener que parar. Y si Albon estaba a 8 segundos, como dice acá, de Franco, si Sainz estaba a 12 segundos, como dice acá, de Franco, y Lawson estaba a 16 segundos de Franco, como dice acá, y tenían que parar sí o sí, estaba claro que esas tres posiciones Franco Colapinto las iba a ganar. Por eso empieza a sostener, ya a partir de la vuelta 40, la decisión de que con ese neumático iba hasta el final. Porque si pasaban al neumático duro, al neumático blanco, la penalización iba a ser muy grande en la detención de boxes, Colapinto se iba a ir muy atrás y estos tres puestos no tenía ni siquiera la posibilidad de ganarlos, aunque después podía llegar a perderlos, pero por lo menos una carta le quedaba por jugar y era sostener al neumático medio. Acá es la clave, acá es la bisagra, acá es donde muchos dicen, bueno, pero tendría que haber pasado al duro porque era mejor. Una parada más era la condena, el medio estaba funcionando más o menos en términos competitivos y si bien sabía que tanto Loso, Sainz como Albon con neumático blando después lo iban a poder pasar, pero por lo menos tenía la esperanza de defenderse. Por eso la decisión de ir a una sola parada y bancar todo lo posible en neumático medio. ¿Me siguen? Esta lógica hace que Franco llegue al puesto 12 y acá tocamos el cielo con las manos. Sainz,
Albon y Lawson, que se detuvieron, pasaron atrás, como estaba previsto, con neumático rojo. El único que cambió la lógica fue Stroll, que también pasó atrás de Franco Colapinto, pero se quedó con el medio. El tema es que Franco tenía que mantener los ritmos de vuelta con los que venía para defenderse de algunos de todos estos que en algún momento lo iban a atacar. Y acá aparecen los problemas de Alpine. Acá es cuando Franco se enoja en la conferencia de prensa y dice, le pido y el auto no me da, estamos totalmente carentes de potencia, deslizamiento para todas partes, porque cuando a este Alpine le pedís un poquito más, donde ya ajustaron todo lo posible en términos aerodinámicos, el motor ustedes saben que siempre está para atrás y los neumáticos ya están desgastados, lo único que te queda es o aguantar o ir a cambiar por neumáticos nuevos que te van a tirar al fondo. Entonces era esperar. Fue vulnerable inmediatamente al sobrepaso de Sainz, que estaba con neumático rojo nuevo. El Williams contra el Alpine, neumático rojo nuevo de Sainz, nada iba a poder hacer. Lo mismo iba a pasar con el resto, tanto con Albon como con Liam Lawson. Y Stroll con neumático medio eran los mismos neumáticos de Franco, pero eran mucho más frescos. Entonces, en ningún caso había equivalencias. Lo único que quedaba era resistir. Y esa resistencia fue momentánea, parcial, circunstancial y hasta donde pudo. Tanto Sainz, Stroll, Albon y Lawson, que prácticamente eran los rivales originales de Franco Colapinto, lo terminan pasando todos porque su estrategia le permite terminar con un neumático en particular de clasificación rojo, suave, liviano porque ya no tenían combustible y todos con posibilidades de pasar al Alpine. Y tanto Hatcher como Tsunoda entraron ya en otro registro e independientemente de que no pararon en el mismo rango, era imposible que Colapinto pudiera pelear con alguno de ellos. La única satisfacción es que lo dejó atrás a Bortoleto, que fue uno de los rivales directos en la largada, en el movimiento original e inicial de la carrera, Ocon, y por sobre todas las cosas, no solo el otro Sauber, Hülkenberg, sino que su compañero de equipo Pierre Gasly, sobre quien intentaron desesperadamente una maniobra más y la definitiva de darle neumáticos rojos a ver si podía sobre el final avanzar, aunque sea un puesto más, y eso resultó imposible para el piloto francés. Ese es el capital de Franco, haber estado siempre lejos de Gasly, haber hecho una largada espectacular, haber sostenido la esperanza de que tal vez en medio de toda esa espera, tal vez teníamos un auto de seguridad y esto le daba una ventaja en algún momento, cosa que no sucedió, pero se mantuvo en una ventana de pelea, de expectativa y de suspenso, cosa que en ningún otro momento, en lo que va del año, salvo Zandvoort, ocurrió para el piloto argentino. Un aprobado, un positivo, contra los pocos recursos que tiene, le vuelve a ganar a Gasly, repite una largada de ensueño y se mete en una pelea para obligar a pensar a los demás estrategias para pasar a Colapinto, entre otros rivales también, que dejó el Gran Premio de Singapur. Estrategias. Fue un placer y gracias por la compañía de todos ustedes.